Buenos días con todos. Les saluda el doctor Francisco Guapaya, miembro del equipo técnico del Observatorio de Recursos Humanos. Antes de iniciar la presentación, evidentemente hacer extensivo el saludo de la doctora Leticia Gil Cabanillas, directora general de la Dirección General de Personal de Salud. El saludo del licenciado Ciro Chegaray, director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Planificación y Personal de Salud. Y evidentemente el doctor Javier Loaiza, jefe de equipo del Observatorio de Recursos Humanos. El motivo de hoy, o lo que nos motiva a reunirnos, es dar una breve explicación, en realidad va a ser muy corta, en relación al decreto de urgencia 002-2022, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria de atención en los establecimientos de salud en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por la COVID-19. Recordemos que este decreto de urgencia es el segundo que sale en el marco de la emergencia sanitaria en el presente año fiscal, y básicamente contiene medidas bastante similares a aquellas que ya estaban contenidas en el decreto de urgencia 016, haciendo algunas precisiones para, digamos, mejorar la disponibilidad de recursos humanos en atención a las nuevas condiciones sanitarias o estado de evolución de la pandemia. Ok, seguimos, ¿no? Entonces, en esa lógica, hemos preparado esta pequeña presentación, además de algunas láminas para poder tener en cuenta, digamos, cómo ha sido formulado este DU y cuáles son los alcances que él mismo tiene. Ya, en primero, no la voy a presentar en orden, digamos, numérico, voy a tratar de estar un poco alternado para tratar de tener una estructura al momento de hacer la presentación. Vamos a hablar en este primer momento de lo que es el tema de CAS-COVID, no sin antes recordar cuál es el objetivo del decreto de urgencia, ¿no? Dice, el presente decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan al sector salud ampliar la oferta de los servicios de salud, implementando acciones para mejorar e incentivar la capacidad de la respuesta de los mismos, permitiendo una mayor disponibilidad de los recursos humanos necesarios para mantener de salud frente a la pandemia causada por la COVID-19 ante el incremento de casos confirmados por la tercera ola, y se dictan otras disposiciones. Entonces, vamos primero con el artículo 2, específicamente con el numeral 2.1. He hecho algunos recortes para tratar de simplificar la lectura del artículo. He omitido básicamente aquello que es extremadamente, digamos, entendible o obvio, porque ya se viene continuando con este tipo de lectura de urgencia desde su inicio. Entonces, el numeral 2.1 dice, exonérese, se entiéndese al MINSA, al INES, al INE, a los gobiernos regionales, exonérese durante los meses de marzo a abril 2022 de lo dispuesto en el artículo 8 del decreto legislativo 1057, con la finalidad de continuar con la contratación del personal bajo la modalidad del régimen especial del decreto legislativo 1057 para fortalecer y garantizar la sostenibilidad de las acciones orientadas a una respuesta sanitaria oportuna y efectiva frente a la pandemia COVID-19, consistentes en, ya, en esta lógica, lo primero que quiero hacer énfasis es que este primer numeral tiene traducción operativa en que no se están autorizando nuevos contratos. Ojo, esto nunca pasó con el tema de los DEUs anteriores. Todos los DEUs, incluido señalaron básicamente la continuidad del registro. Es decir, en términos operativos, lo que ustedes tienen que emitir es una adenda al contrato previamente existido, salvo evidentemente que haya un nuevo ingreso, ¿no?, en las plazas vacantes que pudiesen haber quedado de los registros previos. ¿Ya? Pero básicamente esta medida lo que autoriza es el tema de la continuidad de la contratación o del contrato ya existente a través de una adenda que tiene plazo máximo 30 de abril de 2022. Ojo, hemos estado encontrando algunas adendas que dicen hasta el término de la emergencia sanitaria, ¿ya? Y en el caso de CAS-COVID no existe ninguna disposición que establezca que es hasta el término de la emergencia sanitaria. Todos los DEUs salen con un plazo finito, con un plazo determinado que tiene que ser respetado y se tiene que visibilizar en los contratos. Ahora, en estos casos, no estamos además especificando o hemos tratado de detallar todas las actividades vinculadas a los circuitos COVID que están de medida, ¿no? La oferta de servicios de salud para la atención de casos sospechosos y confirmados en los establecimientos de salud de los 3 niveles de atención, los centros de aislamiento y atención temporal y los centros de hospitalaria temporal, los puntos y brigadas de vacunación, los equipos de intervención integral, las brigadas de intervención integral, las brigadas de intervención en comunidades indígenas, la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública, de las Direcciones Regionales de Salud y Gerencias Regionales, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Sistema de Atención Móvil de Urgencias y Telemedicina,
la coordinación nacional de las estrategias implementadas para la contención y mitigación, prevención de la pandemia y monitoreo de las macroregiones, y el personal contratado, perdón, y además se especifica que el personal contratado debe cumplir con el perfil de puesto correspondiente. Ojo, una de las cosas que hemos procurado, y se va a ver en el artículo 3 cuando lo mencionemos, ya, es que el personal CASCOVID, a partir de este DU, ya, va a poder realizar cualquiera de las funciones que están enlistadas en esta diapositiva, ¿no? Repito, eso lo vamos a ver un poco más claro con el artículo 3. Antes se podía, no era del todo claro, ya, porque estaba vinculado a un decreto de urgencia independiente. Hemos visto por conveniente incluirlo en este DU para que sea completamente clara su aplicación. Y lo que quiero que tengan como mensaje es que un CASCOVID puede realizar cualquiera de las funciones que están listadas en esta diapositiva. Inclusive se le puede cambiar el lugar de prestación de servicio dentro de la unidad ejecutora para cumplir funciones diferentes a las que fuera contratado. Soy contratado para los centros de aislamiento y atención temporal, ¿no? En caso de que en el centro de aislamiento temporal tenga en este momento una baja ocupabilidad, ¿no? O incluso haya sido cerrado, ¿no? Nos han comunicado desde IGES que algunas de los centros de aislamiento temporal están siendo cerrados, básicamente porque la medida ya no es necesaria. Va a poder ser desplazado a cualquiera de las medidas que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, a puntos y brigadas de vacunación o a los equipos de intervención integral. Esto evidentemente con el objeto de mejorar la disponibilidad de los recursos humanos y alcanzar los objetivos sanitarios propuestos en el marco de la pandemia. Repito, en el artículo 3 vamos a ver con más detalle la habilitación legal que les va a permitir a ustedes como equipo de gestión hacer estos cambios de función o modificaciones en la función del personal CASCOVID. ¿No? Otras medidas, bueno, dentro del mismo artículo 2, el numeral 2.2, no señala lo que ya nosotros sabemos y recordamos de memoria, ¿no? Los contratos administrativos de servicios que se suscriben en virtud del numeral 2.1 del presente artículo, como acabamos de leer, son de naturaleza estrictamente temporal y se celebran a plazo determinado, lo que ya habíamos señalado. La comunicación que la entidad pudiera hacer en la conclusión del vínculo contractual tiene carácter informativo y su misión no genera prórroga del contrato. ¿No? Ojo, y esto es básicamente una medida que está destinada para el término de los CASCOVID. Imaginemos que este sea el último DU, el tema CASCOVID, y nosotros les comunicamos días antes del cierre del mes de abril. Esto no genera ninguna responsabilidad. Sin embargo, no, nosotros, digamos, hemos estado recibiendo consultas, sobre todo en relación a lo que es el cierre del mes de febrero, de que la entidad en algunos casos ya no desea continuar con el CASCOVID. Y es que la ejecutora ya no desea continuar con el vínculo con esa entidad del 28, digamos que era el cierre del último periodo, para este periodo, toda vez que sí es recomendable, sugerible, más no mandatorio, que hagan la comunicación al trabajador de la no renovación del contrato. Ojo, no renovación del contrato, más no término del contrato. Okay, en el numeral 2.3 igual, y es una medida que ya conocida por nosotros, el personal contratado cuenta con cobertura de seguro complementario de trabajo de riesgo a partir del inicio del vínculo, de su vínculo laboral, ¿no? Está contemplado dentro del costeo, y lo vamos a ver en un momento. Está contemplado dentro del costeo el tema de los honorarios, la carga social, el seguro complementario de riesgo. En el numeral 2.4 tenemos que el personal contratado debe realizar labores de manera presencial efectiva durante su jornada laboral. Recordemos que el personal CASCOVID está contratado básicamente para realizar labor efectiva, labor presencial, ¿no? Salvo que exista algún impedimento establecido por una norma con rango de ley que esta labor no se cumpla, el personal CASCOVID tiene que trabajar de manera presencial. Seguimos, el numeral 2.5. No, ojo, el personal contratado es registrado en el aplicativo informático del Registro Nacional del Personal de Salud, INFORUS, y en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector público, el AIRS, no pudiendo contratar sin el registro AIRS. Ahí hacemos bastante énfasis porque estamos encontrando también en algunas regiones, en algunas ejecutoras, personal CASCOVID aparentemente contratado por la unidad ejecutora que no está o registrado en el aplicativo o ni siquiera tiene plaza vacante como para poder registrarlo. Y eso en este contexto ya sabemos de por sí que era un tema, una falta. En este DU hemos procurado nuevamente reiterar el decreto, la disposición que establecía que esto es una falta. ¿Ya?
En la medida de que pueda ir respondiendo preguntas, las voy haciendo, ¿ya? Pero si es que por ahí se me pasó una, la respondo al final. Preguntan, ¿los CAS-COVID pueden asumir cargos de gerentes o directores? No. Los CAS-COVID está para la atención de casos confirmados y casos sospechosos de COVID, ¿no? En este caso, o sea, lo que ustedes están tratando de, digamos, enmascarar es un caso funcionario, tengan cuidado con eso. Ok, luego dice, el numeral 2.6, autorícese la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía a prorrogar los registros ocupados y vacantes en el AIRS al 28 de febrero, ¿no? Y prorrogar la vigencia de los mismos hasta el 30 de abril del 2022. Repite, las entidades no pueden contratar sin registro en el AIRS. Asimismo, autorícese al cambio de denominación del cargo funcional de los registros vacantes en el AIRS antes citados a solicitud del Ministerio de Salud o de la entidad involucrada, previa justificación de la necesidad de servicio. Esta medida no implica la modificación del valor del registro. Me voy a detener un poquito, digamos, en este punto. ¿Ya? Esta medida no estaba contenida en las medidas previas. Tiene una equivalencia en el régimen 276, que vendría a ser el cambio de denominación de la plaza. Recordemos que los CAS en el AIRS no tienen plaza, tienen registros, ¿ya? Y eventualmente no había marco normativo que autorizaba a la DETRI específicamente, ¿no? de MEF, a hacer modificaciones de la denominación de la plaza. En este caso, ¿no? Con este dispositivo, con estas líneas que están marcadas en pantalla en este momento, la unidad ejecutora y el MINSA, ¿ya? Porque dice también nosotros el MINSA, van a poder hacer la modificación o el cambio de la denominación. Por ejemplo, yo tengo una plaza vacante de enfermera, ¿ya? Y, no sé, necesito un tecnólogo médico en laboratorio, y estoy dando un ejemplo al azar, ¿no? Se puede solicitar el cambio de denominación de enfermera a técnico de laboratorio, tecnólogo de laboratorio, sin que esto represente una modificación en el valor de la plaza, ¿no? En el caso de la enfermera, por ejemplo, CAS-COVID, de acuerdo a la REMES 420, son 6.000 soles, y en el caso del tecnólogo médico es lo mismo. Entonces, al no haber variación de la plaza, tampoco hay afectación del contrato ni afectación presupuestal. Perdón, afectación de la proyección presupuestal. Ahora, quiero hacer énfasis. Esta medida solamente se puede hacer en plazas vacantes. Está literal, está textual, no creo que se genere, digamos, confusiones en relación al respecto, pero vuelvo a hacer el énfasis, solamente en plazas vacantes. La implementación de lo dispuesto en el presente artículo se financia hasta el mes de abril de 2022 con cargo a los recursos a los que se refiere el literal A del numeral 43.1 y al literal A del numeral 44.3 de la ley del presupuesto, ¿ya? Para lo cual se autoriza una transferencia de partidas de hasta 369.260.865 soles, ¿no? De los cuales se detallan a continuación. Entonces, antes de entrar al tema del artículo 3, vamos a presentar, digamos, el tema del análisis que se ha hecho para la formulación de este decreto de urgencia, ¿ya? Lo primero es que son 65.584 plazas las que se están gestionando, estas a nivel nacional. A la fecha es de la primera semana del mes de febrero. En este caso, si mal no recuerdo, el corte de la IRS es 12 de febrero, ¿ya? Habían 59.001 plazas ocupadas, o registros ocupados, perdón, y 6.583 registros vacantes. Es indistinto que el corte no sea más próximo al 28 de febrero, porque como se están financiando plazas ocupadas y plazas vacantes, el financiamiento alcanza al 100% de las plazas. Es decir, o sea, yo podía haber hecho el corte el día 12, el día 17, el día 20, el día 25, y van a ser el mismo número de plazas al 28 de febrero. La única forma en que el número de plazas varíe, la ejecutora solicite, ¿no? Se supriman las plazas, ¿no? MEF está facultado a suprimir, eliminar, entiéndase, las plazas si la ejecutora así lo desea. Esta medida o este hecho ya pasó. Con el DEU 083
hubieron un conjunto de ejecutoras en diferentes regiones que solicitaron se supriman sus plazas, ¿no? Entonces, MEF la suprimió y esas plazas ya no forman más parte de la continuidad del personal CAS-COVID. Y no existe marco normativo que permita, ¿no? Entonces, puntualmente, recordando lo que dice el numeral 2.1, se está autorizando la continuidad de los contratos CAS-COVID. Lo que dice el numeral 2.6, se está autorizando la prórroga de la vigencia de los registros, pero en ningún caso se está autorizando el incremento en el número de plazas o número de registros, ¿no? Y en eso voy a ser bastante enfático. No existe marco legal prácticamente desde el año pasado que permite el incremento de nuevos registros CAS-COVID. No hay forma. Además, digamos, ya acá en confidencialidad entre ustedes y nosotros, estas sean las plazas CAS-COVID con las que lleguemos hasta el término de la emergencia sanitaria. No, existe muy poco margen presupuestal para crecer en plazas, ¿no? Entonces, lo que se está recomendando, lo que se les va a recomendar ante cualquier pedido de demanda adicional es que utilicen sus plazas vacantes, ¿no? Que optimicen el uso de sus plazas vacantes a través de los cambios de denominación, a través del cambio de funciones, a través de, ¿no? de los cambios en el lugar de prestación, que lo vamos a ver en un momento con el tema del artículo 3, ¿no? Y eventualmente, si alguna plaza queda vacante, también pueden hacer los reemplazos en la misma cada vez que sea necesario. Entonces, con este número total de plazas van a tener que llegar hasta el término de la emergencia sanitaria. Repito, con este número de plazas van a tener que llegar muy probablemente hasta el término de la emergencia sanitaria, ¿no? Ahora, ¿qué se consideró como parte del costeo? Ya estamos proyectando, creo que se ve un poco pequeño, lo voy a agrandar un poquito. Ya. Entonces, el costeo para esta medida, ya. Un segundo, me parece que todavía no se ve en pantalla. Ok, ya se está viendo. Entonces, ¿qué se está considerando o qué conceptos se están considerando para la presente medida? Se están considerando, evidentemente, los honorarios, ¿no? Y para fines de los honorarios se toma la información que está contenida en el aplicativo AIRS, ¿ya? Se está considerando la carga social, se está considerando el SCTR, ¿no? Y esto me da un costo mensual total. Como solamente es hasta abril, no hay ocasionales incluidos. Hemos incluido, sí, lo que es una, digamos, proyección de vacaciones truncas, porque hemos observado que existe una movilidad de más o menos del 5% por periodo en los recursos humanos, y hemos considerado prudente incluir el tema de vacaciones truncas esta vez, y MEF, bueno, nos ha aceptado. En realidad siempre se pide, pero no siempre nos aceptan. Era un costo total a nivel país de 700.852.878 soles. Ese es el costo total de la presente medida. Sin embargo, esto no es lo que se ha transferido. ¿Y por qué? Porque ustedes todavía tienen dinero asignado en su PIA, de su PIA, actualmente su PIN institucional, ¿no? Dices, no, las voy a proyectar ahora también para explicarlas un poco. Les he cambiado un poco las denominaciones de los encabezados para que se entienda un poco más. Ya, un segundo. Ahí está, ya se está viendo. Ok, entonces, este análisis es al 14 de febrero. Se está considerando su PIN institucional, el devengado que ustedes habían hecho a esa fecha, y como costo de febrero se está considerando el 100% del costo a ir, es decir, como si fuese un mes más.
el costo que corresponde a la medida que ya mencionamos hace un momento. Con esto, el costo asciende a 1.025.684.710, ¿no? Estamos tomando para este análisis como parte del costo de la medida el costo entero de febrero, de sus ocupadas y sus vacantes. Ojo, lo que significa de que estamos asumiendo que ustedes van a ejecutar el 100% de la IRS para el mes de febrero, que sabemos que no es cierto, ¿ya? Pero eso les da a ustedes un margen de seguridad en función a los posibles ingresos que ya han tenido del 14 hasta el fin del mes, hasta fin de mes que se hicieron al corte. Esto genera un costo diferencial, ¿no? En casi todos los casos, a nivel pliego es negativo. A nivel ejecutora, solamente en 4 ejecutoras se están evidenciando saldos positivos y ellos están con transferencia cero. Las 4 son del pliego MINSA, ¿no? Y a las 4 demás se les va a asignar presupuesto desde la sede central. No sé si están presentes, pero igual en todo caso lo menciono, ¿no? Un segundo, por favor. Ya. Hay 4 unidades ejecutoras. La Administración Central de Emergencias Villa Salvador, Iris Lima Centro. Acá también tengo una, ¿vale? Ya. Luego, por favor, el Hospital de Marini de Junín se comunica conmigo para explicarles esto, porque son básicamente los únicos que a nivel país tienen este problema, ya que en sí no es un problema, ¿no? Ellos pertenecen a Junín, ¿no? Y están saliendo con costo cero, pero como 8 millones de presupuesto que se ha transferido, y parte de esta transferencia tiene que ser cubierta haciendo modificaciones hacia el Hospital de Marini. Luego nos comunicamos, por favor, con el Hospital de Marini para explicarles puntualmente a ellos cuáles son los pasos que tienes que seguir para este tema, ¿no? Entonces, los 369.260.885 soles que salen en el dispositivo legal salen de este análisis, ¿no? Ok, avancemos entonces en la presentación, ¿no? El artículo 3 ya se los había mencionado. Este artículo viene básicamente, ¿no?, del decreto legislativo 1505 y las modificaciones que ha tenido a través del tiempo, pero al estar, digamos, disperso en diferentes dispositivos legales, aparentemente ha tenido una subutilización. Y lo que queremos es que justamente uso del recurso humano, optimizar la disponibilidad de recursos humanos, y para ello hemos incorporado, hemos adecuado esta medida a este decreto de urgencia, y evidentemente también en los que salgan de manera subsiguiente van a estar incorporados. ¿Qué es lo que dice? Numeral 3.1, para la ejecución de acciones de prevención y respuesta frente a la pandemia COVID-19, de manera excepcional, las entidades señaladas en el numeral 2.1 o variar las funciones ya asignadas al personal contratado al que se refiere el artículo 2, según la necesidad de servicio para las atenciones de salud, teniendo en cuenta su perfil profesional y o experiencia laboral. Asimismo, pueden variar el lugar de la prestación de servicio dentro de la misma unidad ejecutora cuando la necesidad de servicio lo justifique. La ejecución de la presente medida no supone la variación de la contraprestación ni la celebración de un nuevo contrato. Para tal efecto, exceptúese lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7 y en un segundo literal B del artículo 11 del decreto legislativo 1057, aprobado por el decreto supremo 075-2008 PCM y modificado por el decreto supremo 065-2011 PCM, que es el reglamento. 3.2. El personal contratado bajo los alcances del presente decreto de urgencia será programado en turnos fijos o rotativos según la categoría y nivel de atención de salud donde preste el servicio. Dicha programación de turnos deberá cumplirse de manera presencial, salvo excepciones autorizadas por ley, ¿no? Esto en relación al es que ya no tengamos, digamos, estas consultas, doctor, necesito equipos de intervención integral, pero tengo personal en los centros de centro temporal que está siendo subutilizado. Ya saben, tranquilamente los pueden mover dentro de la misma unidad ejecutora para poder
optimizar el uso del recurso humano para poder optimizar la disponibilidad del recurso humano. Y nuevamente hago énfasis, esta medida ya existía desde el año 2020, sin embargo, ha habido una subutilización de la misma y lo que estamos haciendo solamente es darle, digamos, de la redacción normativa, ¿no? Ahora, esto se había dejado, estaba ya en el último decreto de urgencia del año pasado, y en el 01 de este año se emitió, ¿no? Evidentemente eso no exoneraba, digamos, de la responsabilidad porque ya estábamos hablando de una continuidad y sin embargo hemos visto por conveniente volver a darle continuidad de forma expresa, de forma literal, dentro del decreto de urgencia 02. El artículo 7 habla de las faltas asociadas a la suscripción de contratos administrativos de servicios, ¿no? Señala, son faltas administrativas aplicables al personal que ejerce la responsabilidad jefatural de la unidad ejecutora, de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Remuneraciones, o a las que hagan sus veces de las entidades comprendidas dentro del ámbito del decreto legislativo 153, decreto legislativo que regula todo lo que se llama el 153, que según su edad pueden ser sancionadas con suspensión o destitución las siguientes, ¿no? 7.1. Iniciar la convocatoria para la contratación administrativa de servicios sin contar con el informe de certificación presupuestal correspondiente al tiempo de vigencia del contrato a ser suscrito. 7.2. Iniciar la convocatoria para contar previamente con el correspondiente registro vacante en el AIRS. 7.3. Suscribir contratos administrativos de servicios que no cuenten con certificación presupuestal por periodo de vigencia del contrato. 7.4. Suscribir contratos administrativos de servicios que no cuenten con el correspondiente registro vacante en el AIRS. 7.5. Reconocer o pagar honorarios al personal que labora bajo los alcances del decreto 1057 diferentes a los registrados en el AIRS. 7.6. Reconocer o pagar conceptos remunerativos diferentes al personal que labora bajo los alcances del decreto 1057 a los registrados en el AIRS, con excepción de aquellos autorizados por una norma con omitir el registro del personal que labora bajo los alcances del decreto legislativo 1057 en el AIRS del Ministerio de Economía y Finanzas y en el Inforrus del Ministerio de Salud. 7.8. No mantener actualizados el registro del personal que labora bajo los alcances del decreto legislativo 1057 en el AIRS y en el Inforrus, ¿no? Dice además, el personal que ejerce la responsabilidad jefatural de la unidad ejecutora, de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Remuneraciones o la que hagan sus veces en la dentro del ámbito de la aplicación de la 1153, es responsable del cumplimiento de las reglas para la contratación de servidores prevista en el presente decreto de urgencia, así como en el estricto respeto de los principios de meritocracia, igualdad de oportunidades y transparencia, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. El límite de las responsabilidades administrativas por la comisión de las faltas señaladas en el presente artículo se realiza conforme al procedimiento establecido en la Ley 30.057, la Ley Servir, aprobado por Decreto Supremo 040-2014 PCM, ¿no? Esta disposición, repito, ya estaba contenida previamente, ¿no?, en las normas que había salido el año pasado. Estamos retomando, ¿no? La idea es que se prevengan acciones, vamos a decir, o malas prácticas de contratación que después afecten la proyección presupuestal, generando evidentemente la zozobra de los servicios, ¿no? Ahora, pasemos a otras medidas que están contenidas dentro del decreto de urgencia. Las siguientes no las voy a detallar, hay otros equipos técnicos que están a cargo. Voy a hacer, digamos, una consolidación muy breve de lo que está contenido para que puedan, digamos, tener conocimiento de lo que está.
dentro del decreto de urgencia, ¿no? El artículo 8 habla de lo que es el seguro de vida, se está continuando con la cobertura de este seguro de vida, no alcanza el personal asistencial de la 1057, de la 1153, ¿no? También alcanza solamente para los meses de marzo-abril y el financiamiento es con los recursos de la unidad ejecutora 0117 de la Administración Central del MINSA, ¿no? Están contenidas además las tres modalidades que ya estaban en la 01 de servicios complementarios y se está incorporando, se está retomando lo que son las prestaciones adicionales para la vacunación COVID que estaban en la 089, ¿no? Entonces tenemos el artículo 4 que habla sobre la continuidad de los servicios complementarios en salud en los establecimientos de segundo y tercer nivel de atención para atención de casos confirmados o sospechosos. El artículo 5 que habla de la continuidad de los servicios complementarios en salud en los establecimientos de primer nivel de atención. El artículo 6 que habla de las prestaciones adicionales para técnicos y asistenciales en los 3 niveles de atención, y el artículo 9, que es la entrega económica por prestaciones para la vacunación contra la COVID-19. ¿No? En relación a los artículos 4, 5 y 6, no hay variación respecto a la implementación que tuvo en relación al artículo, perdón, en relación a sus equivalentes en el decreto de urgencia 001, pero en el artículo 9, que tenemos de prestaciones de vacunación, sí han habido modificaciones respecto a lo que estaba aprobado en el decreto de urgencia 089. Sobre este punto les voy a pedir, por favor, que hagan las coordinaciones correspondientes con sus monitores regionales de de MUNI, ¿ya? Para que los orienten en, digamos, cómo se ha modificado y en qué extremos va a ser la implementación para, digamos, en adelante en relación al tema de las prestaciones adicionales para la vacunación, ¿no? Solamente a modo de referencia, en el caso de servicios complementarios de segundo y tercer nivel, ¿no? Están autorizados MINSA, INEN y GORES para marzo y abril. El financiamiento viene de la reserva de contingencia. Para el caso de servicios complementarios en el primer nivel de atención, están autorizados MINSA y GORES por marzo y abril. El financiamiento también viene de la reserva con contingencia. Lo mismo que prestaciones adicionales y prestaciones para la vacunación COVID. En todos los cargos, el presupuesto viene con cargo a la reserva de contingencia, por lo que la transferencia se hace con DS al término del mes, tras la recolección y el proceso administrativo que depende de eso, ¿no? Que más o menos genera una brecha, digamos, entre el cierre del mes y la transferencia presupuestal de 1 a 2 meses. Bueno, eso en cuanto a la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla para ver las preguntas que nos han ido dejando en el chat. No, por favor. Ya. Por favor, cierren sus videos. Recién veo que hay varios videos conectados. Mientras más videos falla, la conexión se hace un poco más lenta y se entorpece. Ok, vamos a ver qué preguntas nos han dejado. A ver, el señor Alejandro Alcántara dice, entonces se va a trabajar hasta el 30 de abril. No es tanto como que se va a trabajar, es únicamente para los meses de marzo y abril, ¿ya? Repito, la habilitación legal es solamente para los meses de marzo y abril, por tanto las adendas tienen que ir al mes de abril, ¿no? Al igual que en el corte del DU01, ¿no? Nosotros haremos el trabajo, digamos, para coordinar con MEF, evaluando el estado de la emergencia sanitaria para ver si continúa o no la medida. Lo más probable es que continúe hasta el mes de agosto, lo más probable, no necesariamente aquello que sea definitivo. ¿Cómo se sabe el código AIRS de cada persona? Por favor, eso lo coordina con su registrador AIRS, con su oficina de planificación y presupuesto. El AIRS es un aplicativo, digamos, que se ingresa con clave, no se tiene acceso de forma libre. Ya, hay varias preguntas que nos han hecho a través del tiempo en relación a las gestantes, ¿no? Repetimos, el personal CAS-COVID tiene que realizar labor presencial, salvo excepciones autorizadas por una norma con rango de ley, como es el caso de las gestantes. En este caso, en el caso de las gestantes, ustedes deberían procurar durante el tiempo de la vigencia de su contrato el trabajo remoto. Solamente, repito, el trabajo remoto en el caso del personal CAS-COVID aplica cuando hay una norma con rango de ley que especifica la gerencia regional de Arequipa. ¿Qué pasa si le dan de primera instancia? Es una figura que no podría pasar, ¿no? O sea, si ustedes, digamos, tienen la necesidad de dar un CAS-COVID, darle una jefatura,
Básicamente se suspende el contrato CAS COVID y le das el contrato CAS funcionario si es que tienes presupuesto para el tema de CAS funcionario. Si no, no hay forma. O sea, no hay forma de que un CAS COVID sea jefe, ¿no? O tenga un cargo directivo superior. Un favor, no repitan las preguntas. Si voy a hacer la lectura hasta abajo de los chats que han dejado, no, o sea, que me repitan la pregunta 30 veces no va a hacer que la responda o deje de responderla. Simplemente dejen la pregunta, yo voy leyendo y evidentemente las preguntas que ya han sido atendidas no las voy a duplicar. Ya, alguien pregunta, ¿se puede dar término a un CAS COVID gestante de instancia, digamos, en primera figura a ningún CAS COVID? Ya, se puede dar término de contrato. Ustedes, independientemente de que sea gestante o no, podrían optar por la no renovación de contratos al término de cada periodo. Como MINSA, dar la continuidad de los registros y evidentemente la continuidad del registro marco, pero ustedes, comunidad ejecutora, como digamos, entidad que está a cargo de la ejecución, pueden evaluar la continuidad de un trabajador al término del periodo y decidir dar la no renovación. Esto es indistinto, repito, si es gestante o no. Ya, preguntan, un servidor CAS COVID se embaraza, se gesta, ¿no? Y bueno, voy a cambiar un poco la pregunta, pero dice, ¿tiene derecho a la licencia por maternidad por 90 días o solo al término de su contrato? ¿Tiene derecho a su licencia por maternidad? Sí. La extensión de la licencia está limitada por la extensión de su contrato. A ver, luego, preguntan, HHB, imagino que es el mío Balizán, no, dice, la continuidad de los CAS COVID se realiza mediante adendas o contratos, en este caso, adendas. Se puede continuar contratando en plazas vacantes de administrativos, registradores, digitadores y coordinadores. A ver, registradores nunca estuvo autorizado, por si acaso. Digitadores, en el marco del 051, si mal no recuerdo, se autorizó la creación de plazas para digitadores. La plaza existe, la pueden utilizar. En este caso, los reemplazos están autorizados. Coordinadores, solamente están los coordinadores macrorregionales que solamente existen en la sede central como CAS COVID. Ojo, ¿ya? Entonces, preguntan por registradores, digitadores y coordinadores. Repito, registradores no, coordinadores no, digitadores sí, y estamos hablando de los digitadores de los puntos de vacunación. Ya, licenciada Elba de la Salud Rioja, por favor, eso es con sus sectoristas, ¿sí? Dice, tenemos registros de plazas CAS COVID, pero en el Inforrus sale sin plaza. ¿Ya? Eso es un error de registro, es un error del sistema, eso se coordina con su sectorista, o verificar cuál es el error. Edith Cano pregunta, ¿la modificación de cargo lo puede hacer la unidad ejecutora directamente al MEF o necesariamente tiene que pasar por MINSA? No, lo puede hacer directamente. Los pueden hacer directamente previa justificación de la necesidad. ¿Qué alineamientos hay para el cambio de denominación de cargo? Solamente se puede hacer en plazas vacantes y previa justificación de la necesidad. Son las dos únicas especificaciones que dicta la norma. Evidentemente se entiende que solamente es para cargos asistenciales y para labor COVID. No sé, eso ya está sobreentendido. Del niño de San Borja, ¿puedo hacer cambio de cargo funcional de médico a enfermera? Sí, no hay restricción. ¿Ya? Yo ahí más como que tomen en cuenta el valor de la plaza para evitar conflictos sociales. Más allá de eso, sí se puede. En cualquier sentido, por si acaso. O sea, de médico a enfermera, de enfermera a médico, de médico a técnico, de técnico a... Repito, o sea, no hay restricción, pero como recomendación, no, tienen que tener cuidado con el valor de la plaza para que esto no genere conflictos sociales. Lo que está en la plaza es lo que tienen que pagar y no existe un mecanismo que permita modificación del valor del registro. Remuneraciones de salud Huaraz, dicen, ¿el concepto de SSTR deberá encontrarse registrado en el AIRS? Sí, siempre. Repito, las preguntas repetidas las estoy saltando. Aquellas unidades ejecutoras que tengan problemas específicos respecto al presupuesto asignado, ¿no? Por ejemplo, la señora Talía Peralta nos dice, o sea, doctor, la medida me cuesta tanto, pero solamente me llegó tanto. Por favor, coordine con su sectorista. Las matrices que he mostrado en la sala, en teoría ya se las hicieron llegar el día de ayer y antes de ayer. Y aquellos que tengan dudas, por favor, con su sectorista respecto al tema de los montos, ¿no? Lo que se ha hecho en asistencia es explicar la metodología de la proyección de costos y de la asignación presupuestal. De ahí con su sectorista para ver temas específicos por unidad ejecutora, porque si no, no acabamos nunca. Recho Bibliocas pregunta, ¿se puede dividir una plaza vacante en dos diferentes sin afectar presupuestal? No, no se puede. Repito, no se puede bajo ningún escenario dividir una plaza.
motivos. Primero, no existe marco normativo que permita crear nuevas plazas. La plaza no es que se divida por bipartición o por mitosis o por meiosis, como lo quieran ver, ¿no? La plaza, o sea, para hacer esto ustedes tienen que suprimir la plaza y crear dos plazas. Si suprimes la plaza, no tienes forma de crear dos plazas más. Y quiero ser bastante enfático porque hasta la fecha estamos arrastrando el problema con algunas ejecutoras que el año pasado en un DU similar a este, hicieron eso. Y hasta el día de hoy no pueden recuperar esas plazas y no las van a recuperar. ¿Ya? Entonces, no existe Rectum Bíblicas mecanismo para poder dividir plazas ni para poder crear plazas. Dice, ¿qué pasa con los cascos COVID de la 089? Están contenidos dentro de la continuidad. ¿Ya? A ver, V404... Hospital San Juan de Dios, imagino que es HSJD. Ya, dice, ¿qué pasa con los cascos vidrio 089? Todos los cascos vidrio 089 y de todos los DEUs anteriores del año pasado están, vamos a decir, consolidados, concretados, colapsados, agrupados, como lo quieran llamar, dentro del 01. Y a eso se les está dando continuidad con este 02. Ya, Recursos Humanos Irene Sur pregunta, y ya lo he señalado, pero lo vuelvo a señalar, ¿se puede solicitar el cambio de la remuneración en el AIR sin implementar ni marco presupuestal Senado? No, no se puede. Dando en la entidad. Eso es una pregunta conceptual, no se puede. Las vacaciones truncas solamente corresponden ser reconocidas al término del vínculo laboral. Si la persona está trabajando, es imposible que le pagues truncas. A ver, Carla Sánchez de Lambayeque pregunta, ¿de acuerdo al numeral 3.1 podrán programarse estrategias sanitarias? Todas esas actividades están vinculadas al tema del COVID. Creo que nos escuchó, lo repito por si acaso, no se pueden programar para actividades no COVID. El numeral 3.1, el artículo 3, tanto en su numeral 3 como 3.2, hacen referencia a modificación de funciones para la atención de casos confirmados y sospechosos de COVID. Y por favor, creo que ya tenemos 2 años de pandemia y un poco más para saber qué caso sospechoso no somos todos. Existen definiciones operacionales claras dadas por CDC, por DIGERS, de qué es un caso sospechoso, ¿no? Y por tanto, no podemos generalizar a toda la población como sospechoso. Un segundo, por favor. Disculpen, estamos de vuelta. Ya, evidentemente, a ver, Puerto Inca pregunta, ¿se pueden fusionar plazas? No, tampoco. O sea, todo lo que implique crear nuevas plazas está restringido. Ni dividir para crear dos, ni funcionar dos para crear una, no se puede. Sergio Torres hace una pregunta de servicios complementarios. Esto, por favor, dirigir las consultas de servicios complementarios al equipo de planificación. Puede ser con la doctora María Cusco, la doctora Yesenia Huarcaya o el economista Oscar Mauri, ¿no? Yo no he desarrollado mucho estos temas porque justamente son ellos los que tienen el tema a cargo. Lamentablemente no hemos podido coordinar por temas laborales una asistencia conjunta, pero yo tengo entendido de que todo el año pasado ya se atendió. O sea, igual termina de coordinarlas con ellos, por favor, para poder tener en cuenta tu atención. A ver, Edith Cárdenas hace una pregunta en relación a los digitadores y el trabajo remoto. Ya, si bien es cierto el supuesto es coherente, es decir, que el digitador trabaja en remoto porque en remoto podría estar, digamos, desempeñarse mejor, que en su casa tiene computadora, mejor conexión y todo lo demás. Recuerden de que ese plus que tiene en su casa no es correcto. No. Entonces, el personal CAS COVID tiene que hacer labores presenciales, salvo, repito, excepciones con norma del rey. A ver, Vanessa Ciapo de Lambayeque, hay una pregunta curiosa que se está juntando con varias cosas. ¿Se debe dar culminación a personal CAS COVID que labora bajo la misma modalidad en salud? En este punto, más que dar culminación, lo que tendrías que hacer es abrir proceso administrativo por doble percepción. Recordemos de que a la fecha todavía no está habilitada una segunda ley que ustedes no saben, sí, pero esta segunda ley dice que se necesita un DS. Entonces, hasta que salga ese DS, no puede haber doble percepción. Entonces, doctora Vanessa Ciapo, no había visto el encabezado, lo que usted está reportando es un caso de doble percepción que escapa al marco normativo de momento y que de hecho todavía es sancionable. A ver, alguien me pregunta,
A ver, dice personal 404, los registros que fueron creados bajo el DEU 083. Vuelvo a repetir y hago énfasis porque de verdad me están haciendo esta pregunta varias veces. Todas las plazas que fueron creadas, digamos, en relación a los DEUs previos, no, desde el año pasado, desde la 002-2021, la 051, la 063, la 083, la 090, la 089, todas esas plazas, si estaban registradas en el AIR, se les ha dado continuidad con la 01 y se les está dando continuidad con la 02, ¿no? Entonces, no estamos dejando ninguna plaza fuera, salvo que ustedes mismos hayan pedido la supresión de esas plazas. Y en eso sí quiero ser bien enfático porque, repito, tenemos problemas con algunas ejecutoras que están tratando de recuperar sus plazas tras haberlas suprimido de mutuo propio, de voluntad propia. Ya, evidentemente estamos hablando de los CAS COVID, ¿no? Porque la 034 y la 083 aparte tienen CAS temporales y esa es otra figura. Estamos acá todo en la lógica de todo lo que es CAS COVID. Una consulta, ¿se puede pagar a la coordinadora regional de ESA por vacunación? A ver, remuneraciones. Si la pregunta está en relación a si se le puede pagar como CAS COVID, la respuesta es no. Si la pregunta está en relación a prestaciones adicionales para la vacunación, yo te pediría que consultes con los monitores regionales de DEMUNI. Preliminarmente la respuesta es sí, pero tienes que hacer la coordinación. Entonces, vuelvo a repetir para que quede claro. Coordinadores regionales son básicamente cargos directivos superiores, no pueden ser CAS COVID. Esa es otra cosa y hay un conjunto de actividades que tienen que realizar y un conjunto de condiciones que tienen que cumplir para poder percibir esa entrega económica. Dice, para el seguro de vida, ¿nos han transferido los recursos? No. Salud Cubamba, señor Cruz. Seguro de vida se compra directamente desde la sede central del MINSA para todo el país. Por eso los registros o los recursos no se transfieren. Bueno, V408 hace referencia pregunta, ¿cuándo se transferirán los presupuestos para los servicios complementarios? Durante la presentación se les dijo de que esto genera más o menos una diferencia, una brecha temporal de 1 a 2 meses. Entonces, lo de enero, en el mejor escenario, febrero o marzo. Lo de febrero, en el mejor escenario, abril, mayo. Y esto básicamente es porque la recolección de enero va hasta el 15 de febrero. Y de ahí hay que hacer todo el trámite, digamos, interno, primero dentro del MINSA y luego a MEF para la formulación del DS. ¿No? Ese ciclo de vida es el que genera, digamos, la diferencia en las transferencias. Y esa misma pregunta, ¿cómo puedo hacer si tengo plazas CAS COVID vacantes por personal que renunció? La medida actual le permite hacer contratos por reemplazo, así que ahí no hay problema, los puede volver a convocar y contratar. Unidad Ejecutora 401 hace una pregunta que está por fuera de la asistencia, pero bastante interesante. Hay un brote de dengue y hay necesidad de personal. ¿Se puede hacer complementarias para dengue ya que hay pocos casos COVID? Sí, se pueden hacer complementarias por dengue, pero ninguna de las medidas que están autorizadas en el presente decreto de urgencia. ¿No? Las horas complementarias, recuerden, están reglamentadas de manera histórica, vamos a decir, desde el año 2014, por el decreto legislativo 1154 y su reglamento, el decreto supremo 001-2014-SA. En ese marco, puedes hacer horas complementarias para actividades no COVID, en este caso, dengue. ¿En qué servicios se pueden realizar los servicios complementarios y las prestaciones adicionales? En cualquiera de los servicios del circuito COVID. Evidentemente, previa necesidad de servicio, ¿no? A ver, la señora Mariana Rodríguez del IREN Norte me hace una pregunta en relación a la emergencia no COVID y la programación de horas complementarias. De lo que yo entiendo en su pregunta, tienen solamente una emergencia, ¿ya? La pregunta no va, digamos, o en todo caso, la alternativa de solución no va en la lógica de criticar los criterios de servicios complementarios, sino más bien en criticar la organización de los servicios. Si por A o B, no, digamos, ustedes tienen una única emergencia, esa emergencia es COVID. Si tienen posibilidad de tener 2 emergencias, tienen una emergencia COVID y una emergencia no COVID. ¿No? Yo lo veo por ese lado y ya antes hemos tenido casos que básicamente ha sido solamente la reorganización de los servicios para que, digamos, tengan una emergencia COVID
en donde se puede programar los servicios complementarios y tienen una emergencia no COVID, evidentemente a la cual se llega previo triaje, ¿no? Y en la cual, digamos, aplican los servicios complementarios no COVID. Roy Pérez Guevara, por favor, comunicarse con la doctora Cusco en relación a este tema, ¿no? Él hace una consulta en relación a transferencias sobre el tema de servicios COVID, ¿no? El correo de la doctora Cusco es mcusco@minsa.gov.p. Repito, las preguntas que están repetidas las estoy omitiendo. ¿Sí? Hay varias preguntas repetidas de gestantes, de las cuales ya hablamos hace un momento. Hay varias preguntas sobre el DEU 083, ¿no? Insisto, no sé por qué, pero bueno, ya la respondí también. A ver, Red Pacífico Sur pregunta, ¿el pago del servicio complementario por trabajo, Rodrigo, es el personal de U090 o a todo el personal casco de GIT? A todo el personal casco de GIT. Las 65.540 plazas que están inmersas en esta medida tienen costeada el servicio complementario por trabajo de riesgo. Por si acaso, este representa el 1.24% del valor de los honorarios. No deberían tener problemas para poder pagar los SSTR de tu personal casco COVID. Vanessa González hace una pregunta de carácter social, ¿no? Eventualmente vamos a tratar de enfocarlo en o sea, digamos, desde un punto de vista técnico y no desde un punto de vista social. Ella dice, ¿pueden los jefes de establecimiento de salud hacer servicios complementarios, teniendo en cuenta que estos realizan guardia y no perciben el sueldo del cargo del jefe, sino como asistencial? Bueno, en primera instancia, el tema remunerativo acá no entra en juego. Segundo, la remuneración o la versión principal, en el caso de los 1153, ojo, es más alta como asistencial que como jefe, ¿no? Eso ya difundido. Y en el trasfondo de la pregunta, ¿puede un jefe de establecimiento de salud hacer horas complementarias? Si está como designado, no. Repito, si el jefe de servicio está como designado, no puede hacer servicios complementarios. Y eso aplica a cualquier personal asistencial en cualquier nivel y ámbito. Cualquier personal asistencial que tenga la condición de designado no puede hacer horas complementarias, básicamente porque es un funcionario. No. Por el contrario, si el personal asistencial tiene una encargatura, ¿no? Es decir, le he encargado, ya él sí puede hacer horas complementarias sin ningún problema. A ver, Madre de Dios pregunta, ¿el pago de horas complementarias será transferido mensualmente? Sí, es mensualmente. Sí, pero yo les expliqué que tiene una diferencia de más o menos 2 meses. 1 a 2 meses en el mejor escenario. Yeresa Tumbes, por favor, coordinar con su sectorista para que les haga llegar la matriz de las transferencias. Eso ya se compartió para que pueda ser compartido. A ver, para el caso, a ver, Mariana Rodríguez hace una pregunta que se amarra a una pregunta previa. Dice, para el caso COVID no puede ser jefe, pero sí responsable de una unidad funcional. Ahí no es CAI funcional. A ver, en una unidad funcional se entiende que no hay una jefatura como tal o un directivo superior como tal. Lo que hay es una persona, digamos, responsable que comparte las funciones que todo el equipo técnico realiza. O sea, básicamente me estás hablando de una encargatura dentro de un área funcional, sí se puede. Lo que no se puede, digamos, en este caso específico, ¿no? De la unidad funcional, es restarle funciones asistenciales, ¿no? Eso tienes que tener claro. El personal CAS-COVID, el objetivo del personal CAS-COVID es que atienda pacientes, atienda casos sospechosos y casos confirmados, ¿no? Entonces, si se rompe esa premisa, ¿no? Y la persona va a estar haciendo un trabajo de oficina, ¿no? Así sea en una unidad funcional, no se puede. Hospital de Apoyo a Santa Rosa, ya les comenté de que la doble percepción todavía no está autorizada. Se necesita de un DS adicional. La ley 31.427 especifica de forma expresa y literal de que tiene que haber un decreto supremo para poder darle viabilidad a la doble percepción. ¿No? Juliana Margot pregunta si se puede contratar casco vida administrativos, solamente los digitadores, ¿no? Y bueno, aquellos que tengan excepciones expresas, como el caso del Hospital de Emergencias Vitarte, ¿no? Para el resto del país, no. Ángela Reyes vuelve a preguntar, y acá sí aprovecho para hacer énfasis, no se pueden pedir nuevos registros CAS-COVID. Solamente es la continuidad de lo ya existente. A ver,
Sutrasur, Damasco, Cusco. Dice, buenos días, Red Cusco Sur. Sobre prestaciones complementarias, ¿se puede programar a nutricionistas, odontólogos y psicólogos? Al margen de, ya repito, la profesión, la programación de servicios complementarios tiene que ser por necesidad de servicio en las áreas del circuito COVID para la atención de casos sospechosos y confirmados COVID. No se trata de a qué profesional, se trata de, no, o sea, qué necesidad tengo en el circuito COVID para ver cuánto programo. A ver, Hospital de Huaral hace una pregunta en la misma línea del IREN Sur, creo que era. ¿No se puede asignar funciones de jefe de departamento en adición a sus funciones asistenciales? Repito, o sea, en el caso anterior ellos hablaban de una unidad funcional. El jefe de departamento no es una unidad funcional, por si acaso. Entonces, a un CAS COVID no le puedes asignar funciones de un directivo superior, ¿no? Para eso tienes el CAS funcionario. Señor Luis Zapata Criollo pregunta sobre la doble percepción y el tema del registro AIRS. Imagino que el DS que salga en relación a este tema dará especificaciones al respecto. Todavía, como todavía no hay, digamos, autorización para el tema de doble percepción, no tenemos claro cuál va a ser la viabilidad de registro de los mismos. A ver, hay una pregunta interesante. De la unidad ejecutora 049, la señora Vilde Mamani, solamente para poder ubicarlas en el chat, perdón, dice, buen día, si la unidad ejecutora tiene saldos en CAS COVID proveniente de transferencia de enero-febrero, ¿para marzo-abril solo transferirán diferencial? Sí, es lo que se ha explicado. Ya, por si acaso, y acá hago énfasis porque creo que por ahí se me pasó una pregunta, ya, los saldos que ustedes pudiesen tener de enero y febrero, ya, no son saldos de libre disponibilidad. Esos saldos son para, digamos, el uso expreso de la continuidad de esta medida. Y si por A o B tuviesen saldos de la transferencia de marzo-abril, tampoco son saldos de libre disponibilidad, se van a usar para la continuidad. Y si por A o B no hay continuidad, deben ser retornados al Tesoro Público, salvo que la norma con rango del... En otras palabras, ustedes no son dueños de los saldos. La ejecutora no tiene marco legal para hacer nada con esos saldos que no esté vinculado, evidentemente, al reconocimiento de los conceptos que están autorizados en esta norma. A ver, ¿algún documento donde estipula que en todas las áreas corresponde CAS funcionario o dónde puedo respaldarme a ello? O sea, primero, a ver, la asistencia no es el tema de CAS funcionario, ya, solamente, digamos, lo digo de que si ustedes quieren contratar un CAS para ser directivo superior, eso es un CAS funcionario, de entrada, o sea, primero. Lo segundo, la ley del funcionario público, hay una ley macro del funcionario público, si mal no recuerdo, no lo tengo en mente ahorita exactamente, pero establece de que hay un número máximo de funcionarios que ustedes pueden tener, y en función a eso, más su disponibilidad presupuestal, perdón, pueden plantear la cantidad máxima de funcionarios. La ley marco del empleo público, me corrigen acá. Gracias. Un momento, estoy buscando las plazas, las preguntas, repito, las duplicadas las estoy omitiendo. A ver, presupuesto RSAC, ingeniero Ramos pregunta, se ocupan las plazas vacantes, ¿no? Y todo concurso CAS es vía concurso. Ya, un tema, digamos, que es específico para el tema CAS COVID y únicamente para el CAS COVID, es decir, únicamente para estas 65.540 plazas, es que ellas están exceptuadas de la convocatoria, ¿no? Ustedes pueden hacer una convocatoria express, un tema muy, muy rápido que no les debería tomar más de 3 días, pero están exonerados propiamente de todo el proceso. No, tienen que tener cuidado con eso. Por ahí, ya hace mucho no escuché, el año pasado lo escuché alguna vez, de que un ejecutor estaba lanzando todo un proceso de convocatoria que les iba a tomar un mes para hacer contrataciones CAS COVID, y eso no era el objetivo de las medidas. Lo que se había procurado más bien es que se agilicen los contratos para que podamos tener disponibilidad de recursos humanos a la brevedad posible. Ya, Lorena Sáenz dice, de acuerdo al 089, se efectuó contrataciones de locación de servicios y este año no vino presupuesto para dicho personal y no se va a... No. De la 089 no se ha contratado, no se ha continuado, perdón, el tema de terceros. Ya, eso se ha visto por conveniente que utilicen las plazas vacantes. De lo que vimos, ya, entre la cantidad de plazas vacantes que faltaban cubrir y la cantidad de plazas vacantes que podían ser convertidas, ¿no? Cubría más que suficiente las locaciones de servicios que habían sido autorizadas, ¿no? Entonces, no, la 089
en lo que corresponde a terceros, no se le está dando continuidad. Salud Chota, por favor, comunicarse con su sectorista para la evaluación del tema presupuestal de por qué les están transferido menos presupuesto del costo proyectado. Eso se ha explicado durante la asistencia, pero para ver los, digamos, los números individuales, ya se les hizo llegar la matriz, para con su sectorista, digamos, podrían tener un poco más de detalle al respecto. Señora Zenaida Navarros, sí, los CAS COVID sí pueden hacer horas complementarias, por si acaso. Todo el personal CAS y todo el personal 1153 que tenga registro a IRS puede hacer servicios complementarios, perdón. A ver, la señora Lidia no pregunta, ¿se puede otorgar licencia con goce de haber a los gestantes con contrato CAS COVID? No. Lo que tienen que dar es, digamos, fomentar de acuerdo a la ley el trabajo remoto. Pero no digamos, otorgar la licencia con goce de haber. Para el tema CAS COVID existen un conjunto de funciones que se pueden hacer en remoto, ¿no? Y de entrada la premisa de la incompatibilidad de funciones no existe en este caso. El señor Luis Enrique pregunta por cómo se hace el cálculo de SSTR y la ONP. No, la SSTR en general la calculamos con el 1.24%, como lo mencioné hace un momento. Ya, son las 10:24, vamos a contestar preguntas hasta 11:15, tenemos que dejar la sala. Ya, veo varias preguntas repetidas ya. Hernán Ortega Cáceres pregunta, ¿se puede contratar personal CAS y a la vez solicitar la creación? En el marco de los CAS COVID, la respuesta es no. La plaza ya existe y el techo que tiene esa asignatura ejecutora no va a variar, al menos no dentro de la vigencia de esta medida. Si es un tema CAS regular, primero tienes que crear la plaza y luego hacer el contrato. No se pueden hacer de forma simultánea ni se pueden hacer en orden invertido. Primero es la plaza, luego la convocatoria, luego el contrato. A ver, tenemos otra pregunta interesante. Dice, si el personal CAS COVID aún no ha salido de vacaciones, ¿estas serán pagadas al final como vacaciones truncas? En primera instancia, lo que le podemos recomendar, digamos, en aquellas regiones en donde están en silencio epidemiológico o donde tienen una baja prevalencia e incidencia de casos, procuren dar vacaciones. No, procuren dar vacaciones. Si por A o B, digamos, no se les da vacaciones, estamos nosotros gestionando el tema de las vacaciones truncas, pero no es un concepto que normalmente MEF nos habilite. Cada vez es más complicado sustentar el tema de las vacaciones truncas y cada vez va a ser más complicado tener un margen o techo presupuestal para poder reconocerlo. Entonces, en la medida de lo posible, la recomendación es que si su situación epidemiológica les permite, den vacaciones al personal CAS COVID. César Palacios, ya, la pregunta es de corte sindical, no la voy a contestar, por favor. Ya dice, un CAS COVID puede ser elegido representante de los trabajadores, eso no es materia de la consulta ni de la asistencia. Niño de San Borja, vuelvo a repetir, se puede hacer el cambio de denominación, más no la variación del costo de la plaza. Por eso les decía que tengan cuidado al momento de hacer los cambios de denominación. Se pueden hacer todos los sentidos posibles de cambio de denominación dentro de los grupos asistenciales, pero el valor de la plaza no va a cambiar. Señor Benito Ramos, el tema del cambio de denominación de la plaza entra en vigencia al día siguiente de la publicación del DU 02. Evidentemente, si ustedes han hecho una solicitud de cambio de modificación o denominación de la plaza, la respuesta iba a ser negativa. Esta es una medida nueva que se está incorporando recién con este DU. Por favor, no repitan las preguntas. Si estoy leyendo todo el chat y estoy viendo que la misma persona está haciendo la consulta 10 veces, lo único que está haciendo es que retrase las respuestas de los otros compañeros. Ya, en relación a con quién hacen las coordinaciones del artículo 9, Demuni nos ha dicho de que los responsables de inmunizaciones de cada ejecutora, o por lo menos en cada pliego, conocen a su monitor regional. Así como DIGEP tiene sectoristas, Demuni tiene monitores, ¿no? Entonces, para entrar en contacto con sus monitores, por favor, a través de sus responsables de inmunizaciones. La subdirección del Hospital de Huaral. En el marco del artículo 3, ¿se pueden asignar funciones en vacunación COVID-19 a las enfermeras contratadas bajo la modalidad CAS COVID? Sí, sí se puede. Ya, de hecho, una de las prioridades para el tema de esta formulación del artículo 3 es el tema de vacunación COVID, ¿no? Entonces, sí, un CAS COVID puede hacer vacunación COVID. Puede cambiar su función para hacer
vacunación COVID. Puede hacer prestaciones adicionales para la vacunación COVID. Puede ser desplazado a un punto o a una brigada de vacunación, no hay problema. Estamos viendo solamente CAS COVID, IRAR-CET. Para preguntas sobre temas no COVID, por favor con su sectorista del InfoRus o con su sectorista de OGPPM, según sea el caso. A ver, señor Morales, ya la pregunta es, vamos a decir incómoda, pero voy a contestarla. Dice, tengo plazas de médicos generales por 7,000 soles. ¿Puedo solicitar su modificación a otro cargo y pagarle 6,000 o 4,000? De acuerdo al artículo de faltas administrativas, lo que usted está solicitando es permiso para cometer una falta administrativa. No se puede, le tiene que pagar lo que está en el AIRS. Oh, a ver, recursos humanos, hace una pregunta interesante. Dice, según el DU02 sobre las prestaciones nacionales para la vacunación contra la COVID-19 para los meses de marzo y abril, ¿y qué pasa con los meses de enero y febrero para la entrega económica? En enero y febrero no había marco normativo para la programación de prestaciones adicionales para la vacunación. Es decir, no se podían haber hecho prestaciones adicionales para la vacunación, ¿no? Y se supone que eso ha tenido traducción en, digamos, en lo que se ha reportado en prensa en los últimos días, que ha habido una disminución en la velocidad de vacunación, ¿no? No digo que no haya habido la posibilidad de hacer vacunación, porque había personal que estaba contratado específicamente para hacer vacunación. Lo que no se podían hacer era prestaciones adicionales. Con este DU ya se pueden hacer las prestaciones adicionales para la vacunación y también puedes variar funciones para favorecer el incremento de la velocidad de la vacunación. Ya hacen una pregunta desde Huánuco si se pueden hacer prestaciones adicionales en establecimientos 1.1 o 1.2. Saben que la respuesta es no, eso está ya desde el año pasado, es la misma medida que se está prorrogando, no se pueden hacer. Zenaida Navarro pregunta, ¿las horas complementarias son aplicables solo al personal CAS COVID? No, son aplicables a personal 1153 y 1057, indistintamente si es CAS regular o CAS COVID. A ver, dice, ¿el personal CAS COVID de equipos de intervención debe estar en establecimientos o puede estar en sede administrativa? Hay equipos de intervención que dependen directamente de una sede administrativa. Eso, digamos, o sea, el tema de quién dependen no es problema. El detalle es que ellos tienen que hacer actividades, digamos, directas a casos confirmados y a casos sospechosos. Por ejemplo, yo puedo tener un equipo de intervención integral que está vinculado a una red X. No significa que va a trabajar en la red. Tiene que salir a hacer actividades periféricas, actividades extramurales, para el tema de identificación, reconocimiento, tratamiento, seguimiento de casos confirmados sospechosos. Dice Tacna, ¿el cambio de cargo solo es para CAS COVID? Sí, solo para CAS COVID. Y es cambio de denominación de cargo funcional, sí. Candy, y es que en su pregunta es presupuestal, por si acaso. Dice, el día de ayer han eliminado las plazas de la IRIS del DU 083 y hemos solicitado opinión favorable del DGP para modificar el presupuesto para la CAS de la 083. Aperturarán nuevamente para el registro correspondiente. Eso es con DGPP MEF. Y eso es un tema que está desde enero. Ya, ahí MINSA no participa en ese proceso, por si acaso. María Luisa Núñez pregunta, ¿los CAS COVID que trabajan en 1.2 pueden prestar servicios en 1.4? Ya, no estoy entendiendo bien la pregunta porque es bastante simple, pero básicamente un CAS COVID en el marco del artículo 3 de este DU puede ser cambiado en el lugar de su prestación por necesidad de servicio para la atención de casos COVID, evidentemente. Las horas complementarias se realizan solamente en áreas COVID. Señora Marina Rodríguez, gracias por la respuesta. Usted misma está complementando la respuesta. Ustedes tienen dos emergencias. La emergencia COVID es susceptible o factible de programación de horas COVID. La emergencia no COVID, a donde se entiende llegan pacientes descartados de COVID, no pueden programar horas complementarias. Señor Núñez, a ver, el señor Núñez pregunta, buenos días. Para los servicios complementarios COVID-19, ¿qué área evalúa la necesidad de servicio? Si bien las jefaturas de servicio proponen y programan, su sustento no considera el incremento de casos como área administrativa, no contamos con los conocimientos necesarios para poder discernir su sustento. O sea, en primera instancia, usted ya nos pone una condición, ¿no? O sea, su sustento no considera el incremento de casos, ¿no? Ahí, desde ya, digamos, hay un, vamos a decir, un pero, ¿no? Que tiene un conocimiento. Si ustedes, digamos, como equipo de gestión, están encontrando estos problemas, yo sugiero que soliciten la intervención de una OSI o de por lo menos servicios de salud, ¿no? Externa, podría ser de Subiresa, podría ser de la red, para ver estos temas, ¿no? Los servicios complementarios se programan por estricta necesidad de servicios.
¿no? Y el tema de, digamos, hacer una sobreprogramación de turnos o de horas complementarias únicamente va en desmedro del personal que autoriza la programación de turnos y que ejecuta los servicios complementarios. Al final son ustedes los que se cargan de la responsabilidad administrativa, son ustedes los que cometen la falta administrativa y son ustedes los que van a ser sometidos a un proceso si es que se demuestra en algún momento de que se sobreprogramó o se sobreutilizó los servicios complementarios o se programaron servicios complementarios por fuera del marco normativo. Entonces, si están teniendo esos problemas en donde ustedes están evidenciando que ya no existe la necesidad, pero que continúan la programación, o peor, están viendo un incremento en la programación de servicios complementarios, soliciten la intervención de la OSI. Ya, al economista Edith Cáceres, los arcos epidemiológicos los realiza el equipo de intervención integral, por si acaso. 11.5.3 no es materia de la asistencia, por favor no pregunten por 11.5.3. Regulares tampoco es materia de la presente asistencia. Señora Natalia del Hospital Regional Virgen de Fátima Chachapoyas, su pregunta cae en doble percepción. Como mencioné, todavía se requiere de un DS adicional para poder evitar doble percepción. Señor Víctor Flores dice, ¿qué pasa con los códigos AIR que solicitaron al MEF y a la fecha no había respuesta para el trámite de alta? Eso es con MEF, eso no es con nosotros. Ya, repito, el tema de CAS regular, entre lo que es CAS sostenible, CAS temporal, la ley 31.131, la sentencia del Tribunal Constitucional, es materia de otra asistencia. Cuando vamos a hablar de eso ahorita, va a tomar un buen par de horas, ¿no? Y nos vamos a disipar del tema, ¿no? Eso, si alguien, tengo entendido de que hay programadas asistencias regionales, ¿no? En los que están participando equipos multidisciplinarios. No sé si está participando directamente OGAC, pero sí hay representantes del IGEP, de DEGOS, ¿no? Y empresas incluso de despacho que pueden orientar en esas respuestas, ¿no? Entonces, la asistencia está abocada a todo lo que es el tema CAS-COVID y el de U02. No, tratemos de no salirnos mucho de esa lógica. A ver, la señora Blanca, ¿cuántas horas al mes tienen los CAS-COVID? 150. Vuelvo a repetir, o sea, para fines del personal CAS-COVID, con excepción de los digitadores de los puntos de vacunación, del personal administrativo del Hospital de Emergencia Satelitarte, de los coordinadores macroregionales de la sede central, es decir, del MINSA, todo lo demás es asistencial. He visto como 15 preguntas o 20 preguntas de personal administrativo CAS-COVID. Repito, eso no tiene marco normativo ya desde el año pasado. Ya, lo otro que veo bastante es que están haciendo preguntas sobre si se puede programar horas complementarias a personal que tiene alguna responsabilidad jefatural. Vuelvo a repetir, si la persona está en condición de designada, no puede hacer horas complementarias porque es funcionario. O sea, no está dentro de este marco normativo, porque está excluido de este marco normativo. Pero si la persona está como encargada, sí puede hacer horas complementarias. Evidentemente, las horas complementarias se programan por necesidad de servicio, se programan solamente en los servicios COVID, se programan solamente para la atención de casos confirmados y sospechosos, tienen que ser efectivamente realizadas, ¿ya? Hago el énfasis por si acaso. No vaya a ser que a alguien se le ocurra que también es un mecanismo de compensación, y ya nos ha pasado, ¿ya? Y bueno, eso básicamente. Ya. Sobre lo que es el tema del artículo 9, por favor, todo lo que es el tema de prestaciones de vacunación, insisto, con su monitor macrorregional. Dice, en caso de tener saldos, ¿se podría realizar la contratada de personal por locación de servicios? Entiendo que hace referencia a saldos en la específica de terceros. Eso queda a criterio de la ejecutora y no es materia de la presente medida. No, hago énfasis en esto porque había dicho previamente que los contratos por terceros que habían sido autorizados en el marco de la 089 ya no tienen traducción, ya no tienen continuidad, ¿no?, en la presente medida. A ver, Martínez MCR Pasco, ley 31.427, ley que amplía temporalmente la excepción del desempeño, demás, ¿verdad? No menciona la necesidad de un reglamento. Yo no he mencionado un reglamento. Por favor, revisar el literal B del artículo 2 de esta ley. Se requiere de un DS que especifique qué profesiones
especialidades van a ser doble percepción, ¿no? Entonces, está textual, ¿no? Repito, todavía no hay marco normativo para hacer doble percepción. Jesús ya nos pregunta, ¿de salud pueden hacer horas complementarias? Solamente si son CAS. Los 728 no pueden hacer horas complementarias. Red de Salud Rioja, o licenciada Elba, ya le repito, la alternativa de solución es OSI. El servicio solicita la programación de turnos, pero el director del hospital programa, ¿no? Él autoriza la programación. Si están autorizándose programaciones, no, más de lo que realmente se requiere, no, eso es materia de OSI. Y repito, tengan cuidado porque los que asumen la responsabilidad de esta materia son ustedes, no los profesionales, no los técnicos, no el personal. Ustedes como equipo de gestión son los que luego se cargan la responsabilidad administrativa y los procesos que podrían de esta venir. A ver, Inés Monroy, ¿el personal CAS-COVID de los doctores referenciales de las Jeresas pueden reservas complementarias? Sí, en los establecimientos de salud, no en la misma Jeresa, no en el mismo laboratorio. A ver, Oliver Guerra pregunta, ¿es requisito que el profesional de la salud cumpla su jornada laboral para que pueda realizar el pago de servicios complementarios? Esta pregunta es en relación a programación de turnos, ¿no? Las horas complementarios tienen que entenderse como horas extra, que es el término que comúnmente utilizamos. Se entiende de que la persona tiene que trabajar sus 150 horas normales, evidentemente puede tener faltas justificadas y todo lo demás, y aparte tiene su programación de horas complementarias, que también puede tener faltas justificadas. A ver, Hernán Ortega Cáceres hace una pregunta, digamos, vinculada al tema de lo que es la homologación de sueldos. Dice, con el segundo nivel de atención, los CAS regulares ganan menos que los CAS COVID y ambos realizan la misma actividad. Ambos pertenecen al 1057. ¿Se puede nivelar la remuneración del personal CAS regular y expulsar el AIS? Si tienen marco presupuestal, sí lo pueden hacer. Pero recuerden que primero es la creación de la plaza, luego es la convocatoria y luego es el contrato, ¿no? Si no tienes marco presupuestal, la pregunta es teórica. Otra cosa, recuerden de que los CAS COVID son temporales, ¿no? O sea, eso es excepcional. Tengan presente de que terminada la emergencia, estos honorarios y ninguna referencia de aplicación. Ok, nos quedan 10 minutos, me van a disculpar si no puedo contestar todas las preguntas, sigo avanzando. UE406 pregunta, ¿el personal estando de vacaciones puede hacer horas complementarias? Sí, sí puede. Marta María Sánchez pregunta, ¿desde cuándo se puede iniciar la prestación adicionales para la vacunación contra la COVID-19? Desde el día siguiente de la publicación del DU02. Dice, ¿no se puede incluir nuevas vacantes para CAS COVID? De acuerdo a la 089 tengo 10 digitadores que estuvieron como terceros y no tengo vacantes en este caso. Ya puedo contratar porque se está cubriendo con presupuesto, porque se ha estado cubriendo con el presupuesto de la institución. Ya, para la vacunación, la alternativa de solución es el uso de vacantes, ¿no? Y lo que tendrías que hacer es el cambio de denominación de la plaza de vacantes. Evidentemente tú me estás diciendo no tengo plazas vacantes, eso lo entiendo, pero hasta que no tengas plazas vacantes no tienes cómo dar solución al problema. Guamalí su pregunta cae dentro de lo que es CAS regular. La contratación de nuevas personas, por si acaso, ya está habilitado dentro del marco CAS regular, ¿no? La creación y el monto de los honorarios va a depender de su disponibilidad presupuestal. A ver, señora Lucía Salazar, gracias por la aclaración y hacemos énfasis, ¿no? Y eso, digamos, hay que tenerlo bien claro. En este momento existen 5 modalidades de prestaciones adicionales. ¿Ya? Cada una tiene su propio marco normativo, cada una tiene su propia regulación. Entonces, la señora Lucía nos señala que no confundan que por servicios complementarios o prestaciones se puede pagar la actividad con la vacunación. Completamente de acuerdo. No, repito, durante los meses de enero y febrero del 2022 no había marco legal para la programación de vacunación, prestaciones adicionales para la vacunación, y tampoco se podía programar vacunación dentro de los servicios complementarios o dentro de las prestaciones adicionales, ¿no?, que estaban autorizadas dentro del DU01. En esta lógica del DU02 ya aparecen las prestaciones adicionales, tiene su propia denominación, tiene su propia cadena, ¿no?, y tiene actividades que son específicas para el tema de su programación. Es más, tienen un reconocimiento, digamos, remunerativo por hora diferente de las anteriores.
Ok, nuevamente les pido mil disculpas, nos quedan 5 minutos. Hay preguntas que no voy a poder contestar. Redes, a ver, Hospital Guillermo Díaz de la Vega, de Bancay. ¿Qué norma prohíbe que un servidor designado como jefe de servicio no realice servicios complementarios? Repito, en este caso la propia 02. Estamos hablando de personal asistencial. Un designado no es asistencial, es funcionario. ¿Ya? Entonces, todas las normas que estaban vinculadas a servicios complementarios, no es que te... Diolinda, ¿pueden desplazarse a... Pregunta, no, la señora Diolinda, perdón, pregunta. ¿Puede desplazarse a una enfermera de la brigada de vacunación a la oficina sede para realizar funciones relacionadas con la información COVID? No. ¿Ya? La idea es tener personal que esté en campo, personal que realice atenciones de forma activa. No, tenemos que mejorar las coberturas de vacunación, no podemos desplazar personal que está destinado a la vacunación a labores administrativas. A ver, voy a emitir el nombre, pero dice ya, ¿puede un médico CAS normal renunciar y postular a CAS COVID para ganar más sueldo y continuar como jefe en el mismo hospital? Ya, ahí hay varias cosas raras. La premisa, digamos, inicial de este supuesto, de esta pregunta, dice que esta persona era un CAS normal y al mismo tiempo era jefe en el mismo hospital, ¿no? Entonces, como CAS regular, puede ser encargado como jefe, pero no puede ser contratado como jefe. Ojo, ¿ya? Se entiende que al término de su vínculo, es decir, con la renuncia, la condición de encargatura de jefe también termina, ¿no? Entonces, él al renunciar a ser médico CAS regular, renuncia también a la encargatura de la jefatura del hospital. ¿Lo puedes volver a contratar como CAS COVID? Sí, sí lo puedes, pero no le puedes encargar la jefatura del hospital. El personal CAS COVID está para la atención de casos confirmados y sospechosos. A ver, o sea, los silencios que escuchan, por favor, son porque estoy leyendo las preguntas y lamentablemente veo varias preguntas duplicadas. Están preguntando por doble percepción y docencia. Saben que eso estaba autorizado desde el artículo 40 de la Constitución, ahí no hay problema. Repito, la doble percepción por docencia no está regulada hace años, ahí no hay problemas. Ya, última pregunta, que no tiene que ver con el tema, pero que es una pregunta que hacen constantemente y quiero aprovechar de todas maneras para contemplar. ¿Hay marco legal para crear nuevos registros CAS regular con incremento de sueldo? Estás haciendo una pregunta que es ambigua. Ya os explico algo bien hecho. Primero, el incremento de sueldo es una figura que no existe en el régimen CAS. ¿No? El incremento de sueldos está vinculado a lo que es progresión, a lo que es ascenso. Y eso existe dentro de la 276. ¿No? Entonces, si tú tienes, digamos, una persona o, digamos, una plaza A por un monto X, ¿ya? Y he decidido que le voy a pagar X más 500, básicamente vas a dar término al vínculo, suprimir la plaza, volver a crear una nueva plaza y volver a suscribir un nuevo contrato previo proceso, ¿no? Entonces, esa es la lógica. No estás incrementando el sueldo, estás creando un nuevo registro. Que este nuevo registro tenga un monto mayor es otra historia. Eso está supeditado a tu disponibilidad presupuestal, pero no puedes incrementar el sueldo, no existe eso. Ahora, sí, a la fecha sí existe la posibilidad de que contrates nuevos CAS regulares, ¿no? Ya hay un informe de Servir, es el informe 232-2022, está publicado en la página de informes técnicos de Servir, que señala de que, habiendo sido declarada la ley 31 se puede contratar nuevo personal CAS COVID, evidentemente dentro del proceso regular, perdón, se puede contratar personal CAS regular, evidentemente dentro del proceso CAS que siempre ha existido dentro de los marcos legales existentes. Son las 11 de la mañana, hay varias preguntas que han quedado pendientes, yo les pido mil disculpas, no podemos continuar con la asistencia, hay otras actividades y tareas programadas que se tienen que cumplir durante el día, yo les pido mil disculpas. Los sectoristas del InfoRus están a su disposición, mi persona, aquellos que tengan mi contacto, mi correo, pueden hacer las consultas pertinentes, no hay problema. Yo les deseo mil bendiciones, que tengan cuidados y que esperemos que todo esto acabe pronto. Nuevamente, buenos días, hasta luego.